Rosa Martín Sala, del IES Cartima, que, bueno, cuando ella quiera tiene la palabra. Recuerdo que el turno de preguntas y cuestiones lo realizaremos al final de la intervención de Rocío y podrán hacer preguntas a cualquiera de los tres ponentes que han intervenido esta tarde. Rocío, cuando quiera. Hola. Ahora. No sé. Bueno, me han dicho que no. Yo creo que no. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Martín y vengo en sustitución de Rosa, que me ha pedido, bueno, pues que me disculpe en su nombre, que la verdad es que está bastante enferma y le era imposible asistir. Espero al menos que, dada la hora que es, mi intervención al menos sea práctica y que os sirva de algo y no resulte tediosa. Por si no sabéis quién es Rosa, aunque Rosa es bastante conocida, es profesora del IES Cartima, de Geografía e Historia, y a ver si funciona. Sí, funciona. Vale. Y bueno, yo soy su compañera de departamento, las dos trabajamos en el IES Cartima, en la estación de Cártama, y es un centro muy nuevo. Este es el tercer curso en el que están participando los alumnos en este proyecto un tanto loco, innovador. Y bueno, Rosa lleva desde el principio en el proyecto. Yo me he incorporado a este curso y bueno, no tengo la trayectoria de los ponentes anteriores, pero bueno, creo que me he lanzado un poco a la piscina en esto de la innovación. Y el centro fundamentalmente se basa en el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos, y en la utilización de las TIC en el aula. Todos nuestros alumnos tienen o tablets o iPad y bueno, no tenemos libros de texto. Esto es otro aspecto un tanto polémico, quizás. Si queréis después conocer algunas de las cosas que hacemos, todo está en el blog de Rosa, en lecciones de historia, o en el de Rosa Liarte, que últimamente está subiendo tutoriales que son quizá bastante útiles para los docentes, como por ejemplo la utilización de I2C. En lecciones de historia también podéis encontrar un apartado, como veis arriba, que son los blogs, pero no los blogs nuestros o del departamento, sino los blogs de nuestros alumnos. Todos nuestros alumnos se crean un blog cuando entran en el instituto, en el primer curso, y ahí pues van subiendo pues proyectos que les vamos pidiendo, trabajos de investigación, cosas que ellos hacen porque quieren y simplemente les gusta y las publican, o los portfolios de los proyectos que voy a exponer esta tarde. Para la utilización de todas estas cosas, pues utilizamos Google Apps, que resulta bastante útil, aparte de cosas como Gmail o no sé, Google Calendar, que quizás son más de uso cotidiano. Pues tenemos otras como Classroom, Google Classroom. Esta es una plataforma que nos permite estar en contacto con los alumnos y con las familias de los alumnos constantemente. El límite lo ponemos nosotros realmente. Yo, por ejemplo, subo todas mis notas y los padres están informados constantemente de la evolución de su hijo. Y aparte es un medio que me permite comunicarme con los alumnos. Por ejemplo, si lo veis, funciona como una especie de tablón de Facebook, y nosotros pues podemos ir publicando las cosas tareas que vamos haciendo, anuncios, colgarle enlaces, PDF, incluso los exámenes. Cuelgas la tarea y dices, el miércoles que viene hay un examen a tal hora. Bueno, aquí pone Rosa apps para el iPad, pero la mayoría de las apps que utilizamos funcionan también en Android. Intentamos que sea así porque hay alumnos que no tienen iPad y usan Android, entonces pues hay que adaptarse un poco a los medios que tenemos.
Entre las aplicaciones que decía, bueno, pues tenemos... Vale. Tenemos Gmail. Todos nuestros alumnos se abren una cuenta de correo electrónico en primero de ESO y nos permite tener un contacto con ellos y, bueno, de una manera quizás más institucional, que no sea un correo personal. Otra cosa que creo que es bastante útil es Google Drive. Esto lo que, bueno, pues supongo que la mayoría lo conocéis, pero es una nube que permite a los alumnos almacenar documentos y además a través de Google Drive podemos crear documentos colaborativos que nos sirven pues para, por ejemplo, si tienen que hacer un guión para un proyecto, pues se meten varios en el documento colaborativo y lo realizan entre todos. Como decía, Google Classroom, que quizás es una de las que más utilizamos a lo largo del día. Tenemos Blogger, por el tema de que los alumnos se crean su propio blog. Y por último, el Hangout, que no sé si lo conocéis, pero es una aplicación tipo WhatsApp, que ahora hablaré un poco de ella. Vale, aquí la tengo. ¿Qué es el Hangout? Bueno, pues esto es un tema quizás un tanto polémico. Habrá quien le guste, quien no le guste, pero es una herramienta que sí que es legal, porque después tenemos el problema de que te dicen, bueno, pero es que el alumno no puede utilizar el WhatsApp, lo de crear los grupos de WhatsApp. Hangout es legal y no va con el teléfono del alumno, sino que va con el email del alumno de Proyecto Cartama. Nosotras lo que creamos son grupos de la clase y entonces pues en estos grupos los alumnos pues preguntan dudas o se preguntan incluso entre ellos dudas que tengan. Es una manera también de que podemos usar nosotros para recordarles cosas o para ponernos en contacto con ellos si nos hace falta cualquier cosa. Y bueno, yo creo que es bastante útil siempre que se use de manera correcta. Los alumnos saben que no es un chat para hablar de cosas de ellos ni nada de eso y no hacen mal uso de la aplicación. La usan para cosas que creen que son necesarias. Incluso cuando a veces hablan un poco más, entre ellos se mandan callar y dicen, oye, que no, que aquí están las señas, no sigáis con ese tema. Entonces, yo creo que es algo muy útil. Como decía, cada alumno tiene su propio blog. Lo tenemos de manera que aparecen por curso y lo vamos actualizando todos los años. Y ahí podéis acceder a los blogs de todos los alumnos que tenemos este año. Y ahora voy a hablar quizá, pues del tema clave de esta sesión, que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que es uno de las cosas clave o de los proyectos estrella que utilizamos en el centro. Para que el ABP se diferencie del aprendizaje basado en proyectos y no en problemas, tenemos que tener un producto final. Esa es la diferencia clave. Cuando estamos creando un proyecto, le tenemos que dar a los alumnos una serie de pautas, pero al final les tenemos que decir, esto es lo que queremos. Queremos algo tangible, algo ya sea físico, no tiene por qué ser digital, ya sea físico o en formato digital. Y para que lleguen ahí, le tenemos que dar todas las herramientas posibles para que lo consigan. No consiste en decirles, queremos esto, ¿no? Queremos esto y lo vamos a evaluar de esta manera. Por ejemplo, las rúbricas son muy útiles para eso, porque le estás diciendo al alumno cómo lo vas a evaluar y qué es lo que quieres al final. Y ahora me diréis todo, muy bien, proyecto con grupos de alumnos, colaborativo, muy bien, y eso como lo hago yo, con 30 niños en el aula, todos queriendo hablar a la vez, que si este me cae mal, que esos problemas los tenemos todos. Vale, en primer lugar, yo diría que tenemos que dar ejemplo nosotros. Como antes estaban diciendo, no podemos decirle a los alumnos que trabajen en equipo y que trabajen en grupo si no nos ven trabajar en equipo y en grupo a nosotros. Yo trabajo con Rosa de manera totalmente colaborativa, tanto que ella entra en mis clases y yo entro en las suyas como algo totalmente habitual y normal, y no pasa nada.
De hecho, en el IES Cartima es algo habitual que venga gente a ver las clases y no pasa nada. Y lo vemos como algo normal, que entre alguien y observe y te pregunte, ¿por qué no? Si estamos haciendo algo que quizás es diferente, pues ¿por qué no ayudar a los demás a que lo puedan llevar a cabo también? Y muchas veces necesitamos esa parte práctica. No consiste solo en leer un libro o ver mucha teoría. Si después no vemos la práctica, llegas al aula y dices, ¿y esto cómo lo aplico yo? Uno de los problemas, todos esos niños hablando a la vez, queriendo que se escuche lo que ellos están diciendo. Vale, por ejemplo, estas son aplicaciones que son útiles cuando estamos haciendo estos proyectos colaborativos. Por ejemplo, tenemos Silent Light, que sería esta, y que la proyectamos en la pizarra y los alumnos ya pues automáticamente ven el semáforo y no sé, el semáforo será todopoderoso o algo, pero se callan y empiezan a trabajar en silencio. Es más, se mandan a callar entre ellos y funciona bastante bien. Lo bueno que tiene esta aplicación es que le puedes poner los minutos que quieres, tú les vas dando refuerzos positivos. Entonces, cada minuto que están en silencio trabajando bien, pues les vas dando puntos. Y después, por otro lado, pues tenemos el medidor de decibelios. Es decir, si los alumnos están trabajando en parejas, en silencio o están estudiando, pues puedes ponerle los decibelios mucho más sensibles que si están trabajando en proyectos pues de 4 o 5 alumnos pues que necesitan hablar a un nivel más alto. Tengo aquí un vídeo. Esto es posible, ¿eh? Los alumnos trabajan a ese nivel de ruido, ¿eh? No es que le hayamos dicho, oye, que estamos grabando. Silencio. Y bueno, pues ahora llegamos al tema de la creatividad. ¿Cómo implementamos todos estos proyectos en nuestra aula? Pues aquí, bueno, tenemos que hacer un poco de loco, de friki, llamémoslo como queramos. Y bueno, también tenemos la suerte de que tenemos una directiva que le decimos, pues vamos a hacer esto, y nos dicen, adelante, ¿vale? Sin problema. Entonces, bueno, pues eso también ayuda, las cosas como son. Los medios también son importantes, pero bueno, muchas veces es intentar conseguir esos medios y apañarnos como podamos. A nosotros allí la verdad es que la situación económica tampoco es excelente y se consiguen las cosas. Y se ha instalado una wifi que funciona y los alumnos tienen iPads pero porque los han comprado ellos, no los ponen en centro, solo hay algunas tablets que se han comprado para alumnos que no pueden de ninguna de las maneras comprarse una tablet y se las proporcionamos nosotros, pero la mayoría lo compran ellos. Bueno, y ahora se me ha ido un texto. Si puedo. Listo. Voy a exponer 7 proyectos diferentes, voy a ir rápido, no me voy a detener mucho, pero son proyectos totalmente diferentes. Este, por ejemplo, se realiza en primero de ESO y los alumnos tienen que hacer un libro de términos geográficos. Es verdad que en primero de ESO reciben una gran cantidad de términos que no comprenden y entonces esta es una manera de que ellos puedan hacer o aprender de una manera más divertida. Lo realizamos con la aplicación, por ejemplo, Book Creator, que está disponible tanto para Android como para dispositivos Apple. Y los alumnos lo que hacen es crear un libro interactivo, es decir, estos libros incluyen imágenes, incluyen vídeos, incluyen audios. Normalmente ellos son los que se graban sus voces y explican lo que nos quieren contar. Y al final del todo, pues este proyecto, la anterior es un PDF que les proporcionamos a ellos para que sepan lo que tienen que hacer. Todos los proyectos tienen su PDF, en el que viene explicado el proyecto, la temporalización, cuáles son las rúbricas con las que se le va a evaluar.
eso lo disponen ellos desde el principio, desde que empiezan a trabajar en el proyecto, porque si no llegan y no saben muy bien por dónde coger el proyecto, dicen, bueno, pero ¿yo ahora qué tengo que hacer? Sí, tú me has dicho cuál es el producto final, pero ayúdame un poco. Todos esos proyectos también y todos los PDF están en lecciones de historia, por si queréis curiosear, podéis acceder a la web y ahí los podéis encontrar. Cuando terminan el proyecto, tenemos unas insignias que le damos a los alumnos que superan el 7 o el 8. Estas insignias, bueno, pues a modo un poco de videojuego. Ellos desbloquean sus insignias y consiguen llegar a un nivel alto en su proyecto. Las insignias están personalizadas porque si no se las pasan y las cuelgan, sí, claro, las cuelgan en su blog. En el lateral de los blogs cuelgan las insignias que van consiguiendo de los distintos proyectos. Los alumnos de tercero hay algunos que tienen ya un montón de insignias. Y después, pues los resultados de este proyecto, por ejemplo, lo que hacemos es que entre los 3 cursos, de los 3 primeros, pues se le dice que va a haber un libro ganador y que va a ser publicado en el iBooks Store. Con lo cual ya eso es una competición a ver cuál es el libro ganador. Pero bueno, una competición sana. La verdad es que se lo toman muy bien y es una manera de motivarlos un poco también a que trabajen. Los de primero son encantadores. Ellos están deseando que lleguen los proyectos para empezar a trabajar. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las presentaciones, que ellos lo que hacen pues es venderte su libro. No te explican los términos ya los han trabajado. Lo que te explican es cómo han hecho el libro, cómo han llegado a pues hacer ese diseño, a elegir esas fotos, porque están hablando de las cosas que están hablando y no de otras. Y bueno, tenéis todos los proyectos en lecciones. Otro proyecto con los libros, pues en este caso serían fichas de geografía y fichas de arte. Cada alumno lo que hace es que realiza una ficha individual, ellos en un documento colaborativo de Word o de Docs, eligen la obra o el accidente geográfico que quieren hacer y lo que hacen es pues rellenar su ficha. Van rellenando fichas a lo largo de todo el curso y cuando llegamos al final del curso, pues hacemos un libro entre todos, que después también solemos publicarlo. Por ejemplo, en este caso, pues esta es de geografía, entonces el alumno pues escribe su nombre, escribe el curso y las descripciones. En esta que ya está hecha, tenemos el tema de los códigos QR, el de Más Info le lleva al blog del alumno en el que explica más cosas sobre ese accidente en concreto y la geolocalización es un QR que nos lleva a Google Maps y nos dice dónde está localizado eso. Este, por ejemplo, pues sería cómo fue quedando el libro. Creo que es del año pasado, del anterior. Y es una manera también de que los alumnos pues vean que sus cosas y lo que hacen tiene un sentido y llega a alguna parte. Este en concreto, pues ahora pasamos de los libros a la radio. En este lo que tienen que hacer es al final de cada trimestre realizan un podcast de las cosas que han ido aprendiendo a lo largo de ese trimestre. Siempre les dejamos que ellos opinen, que digan qué les interesa, qué es lo que quieren hacer y dejamos también que sean originales. Si les dejamos hacer las cosas como ellos quieren, muchas veces, bueno, la gran mayoría de las veces nos sorprenden porque tienen una gran capacidad de inventiva y de imaginación que nosotros a veces no tenemos. ¿Con qué hacemos este proyecto? Pues igualmente con Google Drive para el tema de los guiones y después utilizamos aplicaciones pues de grabación como esta de Speaker Studio. Este sería el PDF del proyecto. Y aquí os dejo un vídeo de los alumnos trabajando. Esa es la última pregunta. No Hola a todos. Hoy en nuestro canal de radio vamos a presentar un podcast sobre un viaje a Rusia con Susana, Leire, María José, María Laura, Paula y José García.
ellos les meten Se me efectos de plantea un sonido. gran problema. Tengo que ir de viaje a Rusia en el coche para realizar el programa de la Tierra. ¿Y cuál es el problema? Que no sabemos usar un GPS, una brújula o un mapa. Hombre, chiquillo, si vas en coche, ¿tú qué crees? Pues un GPS. Pero a mí me han dicho en el cole que también se pueden usar los mapas. Pero si el GPS va más rápido, es más fácil de visualizar y además va dirigido por 3 satélites artificiales. Por eso, además, el significado de sus siglas son Global Position System. Los satélites GPS giran alrededor de la Tierra dando 2 vueltas completas al día dentro de una órbita muy precisa, transmitiendo señales. Bueno, como veis, los espacios en los que ellos están trabajando son los pasillos del centro. Hemos colocado mesas y después cuando explique los proyectos en vídeo, pues veréis que se hacen en los pasillos. Y ellos trabajan, no molestan a las otras clases y la verdad es que no es un problema. Eso es verdad que hay mucha gente también que dice, no, es que los alumnos estén trabajando fuera del aula, eso es un dilema y es un problema y son peleas, no tiene por qué. Si ellos saben desde el principio que tienen que trabajar bien y guardando respeto por los que están en clase. Todos estos podcasts se suben después al iTunes Store y además, bueno, pues el proyecto que esté mejor después se lleva a la radio local. Los alumnos ya llevan varios años realizando un proyecto en el que tienen un programa de radio de 2 horas todos los jueves en la estación de Cártama. Y ellos preparan los guiones de la radio y van a la radio y trabajan en la radio como si fueran uno más. Bueno, pues ahora de la radio pasamos al cómic. En este caso, pues intentamos hacer un cómic un poco más divertido, un cómic vivo. Entonces, pues ellos le tienen que meter no solo las imágenes, sino el sonido. Por ejemplo, utilizamos Book Creator, que en su versión de pago, eso sí, tiene la opción de los cómics. Si no, hay muchas aplicaciones para usar para crear cómics. Y Explain Everything, que es como una especie de pizarra en blanco en la que puedes dibujar, puedes explicar, poner tu audio. Entonces, esta es la manera que después ellos tienen para, por ejemplo, ampliar el cómic o meter el audio. Pongo un ejemplo también de uno de los cómics. Imperio Carolingio. Habemus Papa Sanctificati. Por Nicolás, Bea, Raúl y Juan. Una época muy lejana. La Galia, actual Francia, en una época dominada por los carolingios, mientras tanto, en un palacio. Hoy día, 2 de abril de 747, nace nuestro hijo Carlomagno. Carlomagno, 747-814. Carlomagno creció fuerte y sano. Ligó batallas y más batallas. Carlomagno fue coronado el día de la Navidad del año 800 en la Basílica de San Pedro. Habemus Papa Sanctificati. Es un honor para mí ser coronado. Carlomagno destacó por lidiar decenas de batallas, Expandir los territorios Y ser siempre generosos con su pueblo. datos relevantes de la época. Por ahora me gusta, sí. Carlomagno construyó un edificio llamado Escuela Palatina, situado en Aquisgrán, la antigua capital. Hoy, Bueno, como podéis ver, también podemos aprender sobre Carlomagno de una manera divertida. Y en este caso, bueno, pues tenían las insignias que desbloqueaban cuando conseguían creo que era más de un 7 también en este proyecto. Bueno, como el resto de proyectos, podéis acceder a ellos en lecciones de historia. Está todo compartido, que es algo que es de agradecer para los docentes. Yo el año pasado veía a Rosa y veía sus PDFs y sus cosas, y este año pues estoy con ella, pero el año pasado ya intenté poner en práctica algunos de esos proyectos gracias a que ella difunde un montón de cosas. Y ahora, bueno, pues después del cómic, del libro y de la radio pasamos al vídeo, que estos quizás son los que más les gustan a ellos, porque utilizamos los chroma key, las telas verdes estas, y se lo pasan súper bien.
Una cosa que hay que recordarle a los alumnos, ellos usan a diario el Instagram, entonces es así, ¿no? Claro, pero los vídeos no se graban así, se graban así, ¿vale? Que muchas veces, por esto de que son nativos digitales, hay que recordarles que hay que hacer las cosas de otro modo o enseñarles a usarlas correctamente. En este caso, bueno, pues hicieron un stop motion de la prehistoria. No sé si conocéis la técnica, pero es esa de los fotogramas. Vamos haciendo muchas fotos y al final las fotos se mueven y vamos creando el movimiento en el vídeo. Aquí no sé si he perdido el vídeo, espero que no. Esto es el PDF, por ejemplo, de la prehistoria. Y como veis, bueno, pues primero les explicamos qué es lo que tienen que hacer, después les explicamos los contenidos del proyecto, los objetivos a los que queremos que lleguen. Tras esto, el portfolio. El portfolio es fundamental, porque en el portfolio lo que hacemos es evaluar la evolución que ha tenido el alumno, el aprendizaje que ha tenido el alumno. Luego hablaré del portfolio. Y les damos también opciones, distintas aplicaciones que pueden utilizar para llegar a hacer lo que les estamos pidiendo. De stop motion hay un montón. Nosotros en concreto empezamos utilizando la de Stop Motion Studio Pro, pero hay montones de aplicaciones y las podéis encontrar en el PDF que está publicado. Os vais al de la prehistoria, en concreto el tema de la prehistoria de primero de eso, y está todas las aplicaciones que podéis usar. A tener en cuenta, ¿qué les decimos? Cuando hacen stop motion, la iluminación, muy importante, si no nos sale bien. Un trípode, la cámara tiene que estar siempre estable y en el mismo sitio, no vale que la movamos porque si no ya no sale bien. Y cuantas más fotos, mejor, porque si hacemos pocas fotos, los muñecos parece que se mueven como a salto y a trompicón. Vale, sí lo tengo. Como veis, este proyecto también tiene su insignia de experto en stop motion. A ellos les encanta la insignia, de verdad, ¿eh? Se vuelven locos. Y pasando a vídeo, pero en este caso ya con los cromas, tenemos el noticiario del tiempo. Este proyecto acabo de hacerlo yo con primero de eso y la verdad es que ha sido intenso, pero al final ha sido muy gratificante. Por eso de que decimos que es verdad que es complejo hacer, las cosas no son fáciles, pero después el resultado de verdad que merece la pena. Sobre todo cuando ves a los alumnos tan motivados y que se lo pasan también en clase. Para este caso, pues utilizamos Touchcast, que es la que nos permite pues después meter las fotos delante de la tela verde, o vídeos incluso. Ellos ya, algunos, innovan de una manera increíble. Y pues este sería el PDF del proyecto también.
Y, por ejemplo, pues este es un ejemplo de las telas verdes. Ellos se colocan ahí y meten las fotos y, bueno, es una manera que les permite también transportarse, en este caso, a otros lugares del mundo, pero después veréis que a otros momentos de la historia también. Como veis, ellos lo manejan absolutamente todo. Al principio les enseñamos un poco, pero al final acaban enseñándonos ellos a nosotros. Perfecto. Mira la cámara. Sí, se lo toma muy en serio, ¿eh? ¿Pero por qué tenéis tanta suerte? Yo también quiero esquiar. Oh. Bueno, pues ahora conectamos con el Sáhara, que ya me apetece a mí un poquito de calorcito. Como veis, esta alumna es Paula, tiene ceguera. Tenemos 2 alumnas con ceguera en el centro y a pesar de ello, pues participan en los proyectos con total naturalidad y se puede trabajar con ellas perfectamente. Y a lo mejor en este caso, pues ella no está manejando la aplicación, pero sí que ha podido crear los guiones previos al proyecto y sí que puede grabar su parte del proyecto. Es más, tiene más mérito porque ella se los aprende de memoria y sus compañeros no. Los miran en el iPad al lado y a veces se nota que están leyendo, pero ella no, ella se los aprende de memoria. Y después, cuando hacemos cosas físicas, también puede trabajar. El año pasado se hicieron las vidrieras, no sé si lo habéis visto en lecciones de historia, se hicieron unas vidrieras y se llenó todo el lateral del pasillo del instituto de vidriera. Y no Paula, pero Jackie hizo su propia vidriera con textura y quedó chulísima. Y Paula está deseando este año que llegue ese proyecto porque quiere hacer su vidriera también ella. Hola, muy buenas tardes, señores y señoras televidentes. Hoy es 1 de febrero y son las 7 y las 6 en Canarias. Os vamos a conectar con Marina para que os explique un poco sobre lo que ha pasado en el río Ebro. Hola, Ezequiel, buenas tardes. En esta zona, el cauce del río está rozando los 5 metros del puente y el cauce del río ha llegado a Zaragoza y en Burgos los vecinos se han hartado de sacar litros de agua. 3. Pues Ezequiel, como te dije, este es el bar que ha hecho los destrozos del río Ebro y este es Pedro. Ha destrozado el bar entero, las máquinas tragaperras están llenas de agua, era herencia de mi abuelo, me lo ha dejado todo a mí y ahora lo tengo que restaurar y no tengo dinero. Bueno, pues dejo con mi compañero Ezequiel para que os presente la otra. Bueno, como veis, originalidad y creatividad al poder, ¿eh? Este sería el tema de la gamificación, la insignia. Y bueno, es verdad que muchas veces decimos, bueno, ¿y ahora cómo monto yo un croma? Es que los cromas los hemos montado de aquella manera y se puede hacer, siempre que queramos hacerlo. Ahí hay tutoriales de cómo montar los cromas. Pero los cromas muchas veces pues nos hemos visto obligados a colocarlos en los pasillos del instituto. Bueno, el otro día fuimos y compramos en el chino unos chupones de pared y los colgamos como pudimos. Y el día anterior que no había, pero yo tenía pinzas, los colgué por la escalera del instituto, del cristal y así. Y nadie nos ayuda, sino que simplemente pues nos buscamos la vida, intentamos pues pensar un poco cómo podemos hacer las cosas. Pero de verdad que con intención se pueden hacer las cosas y salen cosas muy chulas. Y por último, en este caso ahora nos vamos a Roma. El Romanízate lo hacen también los alumnos de primero de ESO. Y en este caso, pues lo que hacen es trasladarse a este periodo, nos van contando distintos hechos históricos y, por supuesto, ellos se caracterizan de romanos. Este no es el vídeo, ¿no? No. Y nos trasladan, bueno, pues a la época de las espadas, de Marco Antonio y Cleopatra, que por ahí tenemos algunos. Y este proyecto la verdad es que es genial. Es complejo también porque requiere que hagan un guión que previamente debemos revisar nosotros. No podemos dejarles que simplemente se pongan a grabar, sino que tienen que elaborar un guión y
y evidentemente al principio tiene errores. Vamos retocándolo entre todos, pero los guiones los hacen ellos, ¿eh? Esa es otra cosa que quiero aclarar. Nosotros no le hacemos los guiones a ellos, los guiones los tienen que hacer ellos y es parte de su trabajo de investigación, si no, no tendría sentido. En este caso, pues las insignias van por nivel de nota. Entre el 6 y el 7 tendrían, por ejemplo, esta del edil, el censor, el pretor y ya por último el cónsul, ¿no? Que sería equiparándolo a la época romana. Después de unos años de entrevistas a hermanos tan simpáticos, estamos aquí en la capital romana, Roma. Hemos quedado con Maximiliano, que nos va a enseñar su preciosa casa. Buenas tardes, ¿se puede? Hola, ¿qué tal? Hombre, hola, buenas tardes, encantado de conocerte. Igualmente, ¿a que no sabes una cosa? Esta casa solo la tenemos los patricios, es decir, los ricos e importantes. Los plebeyos no la tienen, esos viven en ínsulas cutres. ¿Y los plebeyos qué son? En este caso se están Esos son doblando los porque ellos dicen que campesinos, hablan en mujeres, latín y por nobles, lo tanto caballeros y tienen que sirvientes, doblar los que años. no hacen más que trabajar Por eso se y escucha el trabajar. sonido ese de Deberían fondo. aprender de nosotros. Es que de verdad, qué ordinariez. Se ve que le tenéis mucho aprecio. Bueno, aquí tenemos otro Para que ejemplo. volviera a Roma, pero sin su armada. Pero César no le hizo caso. Adelante, mis legiones. Volvemos a Roma. Cuando llegó César a Roma, comenzó una guerra civil entre Pompeyo y César. Al final murió Pompeyo a pies de César. O este otro. Este no ha salido. Bueno, ahora por último quería hacer mención a la evaluación. ¿Cómo evaluamos todos estos proyectos? Primero, bueno, nos tenemos que adaptar a los contenidos y nos tenemos que adaptar a los criterios y los famosos estándares de evaluación, ¿no? Pero bueno, es posible. Y después de todo esto, pues evaluamos fundamentalmente con las rúbricas, ¿vale? Las rúbricas no solo son las rúbricas de yo evalúo los proyectos de los alumnos, sino hay rúbricas en las que ellos evalúan a sus propios compañeros de grupo y después a los otros grupos que están exponiendo. Con lo cual estamos trabajando la coevaluación, que es muy útil porque además les ayuda a ellos a despertar pues un sentido crítico que en ocasiones es más crítico que el nuestro, incluso. Cuando comparo a veces las notas que les pongo yo y las notas que han puesto ellos a sus compañeros, resulta que las mías son más altas. Y después lo otro que decía es el portfolio. El portfolio es fundamental. Ellos tienen que demostrar una evolución. ¿Qué es lo que han ido haciendo diariamente? ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Cómo podemos mejorar? Incluso a veces les decimos, ¿cómo podemos mejorar este proyecto el año que viene? ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer? Los portfolios lo que hacen es que lo hacen entre todos y después se sube a uno de los blogs de los compañeros del grupo. Por cierto, las rúbricas se pueden hacer, por ejemplo, con corrubrics, que nos evitan muchísimo trabajo. Corregir rúbricas a mano es una tarea no tediosa, tediosísima. Con lo cual, si podemos evitarnos eso, pues es genial. Nos encontramos con que entramos en el formulario de Google y las notas están ya hechas. Y bueno, pues listo. Hasta aquí mi intervención. Lo único que quería deciros es que os atreváis con esto, que aunque parezca al principio algo muy complejo, algo que da miedo, que hay que lanzarse, pero se puede hacer. Y yo el año pasado estaba, como decía antes, pues yo estaba con el vals y a lo mejor pues veía algún vídeo de zumba y ya está. Y este año he llegado y me he puesto de repente a bailar zumba. Pero es que no te queda otra. Si lo quieres hacer, te tienes que meter de lleno en lo que quieres hacer y intentar aprender, equivocarte, caerte, porque no sale perfecto al principio, porque los primeros proyectos al final dices, ¿qué estoy haciendo? Me estoy equivocando, me estoy mosqueando mucho con los niños
pero al final lo consigues. Consigues que ellos aprendan, que vayan por donde tú quieres, porque en cierto modo tú también los tienes que ir guiando, y lo consiguen y lo hacen. Y es muy gratificante, de verdad. Así que os animo a que lo intentéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Un debut fabuloso. Bien, pues siguiendo con lo previsto, vamos a abrir un turno de preguntas, ¿vale? Por aquí hay un micrófono inalámbrico, levantan la mano, por favor, y nos dicen de qué centro vienen y su nombre. Y bueno, pues la pregunta que quieren lanzar a cualquiera de los tres ponentes que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias por las intervenciones magníficas. Me llamo el Colegio de la Presentación de aquí de Málaga. Y mi pregunta dirigida a don Federico Malpica es si nosotros quisiéramos hacer todo eso que con la innovación educativa que estamos llevando adelante, ¿por dónde empezar? ¿Qué tendríamos que hacer? Okay. Gracias. Bueno, obviamente, digamos, desde el punto de vista de la motivación que tiene que ver con los docentes, es muy importante para ganar la voluntad que haya una alta participación. Entonces, nosotros entendemos que el primer paso es tener un objetivo en común, ¿no? Yo creo que eso, cuando dos docentes se pueden hacer algo en conjunto, ¿no?, pues ese objetivo en común les motiva a desarrollarlo, y más si ellos participan y lo van desarrollando. Por tanto, cuando se trata de todo un claustro, por tanto, yo creo que la actividad cero, digamos, es conseguir tener un objetivo en común. ¿Dónde vamos a conseguir eso? Es difícil conseguirlo con una metodología, porque algunos dirán, pues hay que implementar esto, otros dirán, hay que implementar lo otro. Por tanto, donde podemos tener algo en común, lo que todos tenemos en común en nuestro centro son nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Por tanto, la actividad cero sería especificar muy bien y de manera explícita qué es lo que pretendemos de nuestros alumnos cuando acaben la formación. Por tanto, desarrollar un buen perfil de salida del alumno contextualizado, escrito, explícito. Y si puede ser, nosotros hacemos un ejercicio donde una vez que está por escrito, a partir de un ejercicio colaborativo y participativo de todo el claustro, es que finalmente les pedimos también un ejercicio con los docentes, hacer una representación gráfica del perfil. Y por tanto, al final definen una especie como de escudo o de logo, de imagen, que visualiza lo que pretendemos de los alumnos cuando acaban la formación de manera sintética, y luego eso lo que nos hemos encontrado es que lo acaban poniendo en la puerta del colegio, en la página web, en los folletos que entregan las familias, y funciona en las aulas, y funciona como un motivador, como una especie de recordatorio de aquello que queremos conseguir en nuestros alumnos, y a los mismos alumnos también lo ven y dicen, esto es lo que queremos que tú consigas, esto es lo que quieren de mí, ¿no? Y por tanto eso funciona como un motivador para la práctica. Yo creo que ese sería el ejercicio inicial para un proceso de innovación. Y luego, obviamente, ese perfil nos tiene que llevar a hacer un plan estratégico y luego, obviamente, pues ya toda una estructura para ponerlo en marcha, ¿no? Sí. La pregunta es para Rocío. Tengo muchas, me saldrían muchas preguntas, pero de Rosa y de ti, profesoras de Geografía y de Historia, ¿sois únicas en el instituto con esta metodología, con estas técnicas? ¿O hay más profesores, profesoras implicados en este trabajo innovador? Eso es una, pero... A ver, ¿va? Sí. Bueno, el claustro entero está involucrado en esto. Es verdad que no todos en la misma medida, pero casi todos. La idea es que el centro es un centro innovador y se apuesta por ello. Entonces, todos en la medida de la disposición que tenemos o de los gustos nos adaptamos e intentamos hacerlo, pero sí, todos los alumnos trabajan por proyectos en el centro. En nuestro departamento es que solo estamos nosotras porque es un centro muy pequeñito. Solo tiene hasta tercero de eso, lleva tres cursos y entonces se han ido incorporando curso por curso. Entonces el año que viene pues entrará otra persona seguramente en el departamento.
No había dicho mi nombre, Carmen Ortega, de la Academia Santa Teresa. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Juan Luis Ramírez, director de San José Obrero, aquí de Málaga. Una pregunta para Rocío. ¿Cómo vive el profesorado todo este batiburrillo de aplicaciones? Entiéndeme lo que quiero decir. Porque tú has empezado a poner aplicaciones y no daba abasto para ir buscando en el Play Store, ¿vale? Pero, primero, ¿cómo hacéis para seleccionar la aplicación? Imagino que eso lleva un periodo de prueba. Y segundo, para encontrar tantas aplicaciones, pues tendréis también que utilizar un tiempo. Y imagino que no solo es el tiempo libre, sino que... No lo sé. Sí, a ver, es verdad que lleva bastante tiempo idear todos estos proyectos, pero muchas veces investigar un poco y decir quiero hacer este proyecto en concreto, te metes en internet y empiezas a buscar aplicaciones que funcionen y tampoco te lleva tanto tiempo. Realmente lo que te lleva tiempo no es encontrar la aplicación, es pensar el proyecto que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y qué le vas a pedir en la rúbrica al alumno, pero lo que en sí es la aplicación tampoco es tan costoso de encontrar y actualmente hay una variedad de aplicaciones increíbles. Por ejemplo, usamos Touchcast, pero hay otras para hacer los chroma key. O la que decía de Stone Motion, habéis visto un cuadrado que había como 10 aplicaciones disponibles. O sea que muchas veces también es probarlas un poco. Sí. A ver, trabajar por proyectos tiene trabajo. Evidentemente, yo no lo niego. Es verdad que tiene trabajo. Pero una vez que también tenemos, por ejemplo, los proyectos de primero de ESO creados, pues a veces los modificamos, introducimos alguno nuevo, pero esos proyectos ya están creados. Este año estamos creando los de tercero y ese trabajo ya está hecho. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada la jornada. Nos hemos ajustado bastante al tiempo previsto. Agradecer en primer lugar a los ponentes el haberse ajustado al tiempo y haber aceptado la invitación para participar en esta jornada. Yo creo que han sido 3 conferencias muy interesantes. La primera de Federico, bueno, entrando en la pedagogía sostenible, en cómo implementar procesos de innovación. Ángel, luego, desde el punto de vista de práctica reflexiva, yo creo que muy interesante también. Y luego Rocío aterrizando un poco más en la práctica diaria, ¿no? En ejemplos, lo que nosotros trabajamos tanto aquí en nuestro grupo de buenas prácticas docentes, en este caso con TIC, con las que tanto nos sentimos identificados, fue un caso real de cómo llevar a cabo una innovación, ¿no? Yo creo que han sido tres charlas muy interesantes, desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, que se complementaban unas a otras, yo creo que de una manera bastante factible. Agradecerle a todos ustedes la asistencia. Recibirán en breve todos un correo para evaluar la jornada. Le agradeceríamos muchísimo que contestasen a la evaluación que les vamos a mandar, porque nos permitirá mejorar para futuras jornadas y futuros eventos que organicemos desde la cátedra. Y nada más, agradecerle su presencia y desearle buenas noches. Muchas gracias.